Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 6 de agosto de 2021. Bueno, una semana más y una semana más en la cual el Standard & Poor's termina en récord histórico, como podemos ver. Bueno, sí, efectivamente, las subas están bastante moderadas, pero bueno, el índice sigue subiendo, estamos en plena temporada de balances, los balances en general vienen saliendo mejor a lo esperado. Hoy vamos a hablar un poco del balance de Mercado Libre, que vino muy bien y la acción subió más de un 13% en dólares luego de la presentación del balance. Pero bueno, este es el contexto en el cual nos encontramos, o sea, nos encontramos con un índice que continúa en récord histórico, que se resiste a hacer una corrección. A lo sumo vemos acá pequeñas tomas de ganancia que no llegan ni a un 5% desde el récord histórico. Todavía hace desde septiembre del año pasado que no vemos una corrección mayor al 5%. Eso ya nos habla mucho de la poca volatilidad que ha habido en el mercado durante este año y de la resistencia que hay de los inversores a cambiar un poco el humor, el sentimiento, a salir de acciones por un momento. Y bueno, los fundamentos, por supuesto, acompañan eso. O sea, acompaña tanto la economía, o sea, hoy en este momento, por ejemplo, la economía de Estados Unidos es más grande que nunca. O sea, es más grande que incluso en febrero, en enero de 2020, antes del COVID. O sea, en este momento la economía de Estados Unidos ya no está recuperándose, sino que está expandiéndose, porque es más grande de lo que había sido incluso antes del COVID. O sea, después miramos la política y lo mismo, miramos el escenario político, hay atasco legislativo desde que comenzó el gobierno de Biden, lo continuará habiendo durante el resto del año y más aún durante el año que viene, porque obviamente el año que viene están las legislativas de Estados Unidos. Lo que menos van a hacer los legisladores es votar alguna ley que sea medianamente controversial y que genere ganadores y perdedores. Eso está totalmente descontado. Imagínense, ahora ya está descontado, no pueden ponerse de acuerdo en cuestiones más o menos controvertidas. Imagínense el año que viene. Y bueno, y la inflación por ahora es temporal, el mercado la considera temporal. De hecho, estamos viendo, si miramos, por ejemplo, la tasa del bono a 10 años está en 1,3%, se recuperó bastante estos últimos días, pero miren cómo venía y viene cayendo desde hace bastante, hace varios meses que viene cayendo. La diferencia entre la tasa de 10 años y la de 2 años, que vendría a ser más o menos una forma de medir la pendiente de la curva de bonos, que justamente nos va a marcar cómo está el escenario de tasas, cómo está la rentabilidad bancaria. También fíjese que hoy mejoró esta diferencia en un 6,5%, y obviamente esta mejora en la tasa del bono de 10 años y esta mejora en la pendiente positiva de la curva de tasas de los bonos, lo que hace es afectar directamente a las acciones bancarias. Fíjense que si miro Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs, las tres tuvieron un día bastante positivo. Entonces, obviamente, cuando mejora la curva de tasas de los bonos, mejoran los fundamentos de las empresas bancarias, y eso obviamente lo vemos reflejado en la cotización de sus acciones. O sea, como ya sabemos, la principal forma en la que los bancos obtienen ganancias es captando depósitos a corto plazo y pagando por ellos una tasa de interés, y prestando dinero a largo plazo, ya sea para una hipoteca o ya sea para un crédito para una empresa, y cobrando por ello una tasa de interés. La diferencia entre la tasa cobrada y la tasa pagada es el margen neto de intermediación, que es más del 60% de la forma en la que los bancos obtienen sus ingresos. Entonces, cuando vemos que la curva se pone más positiva, eso es bueno para los bancos y obviamente también para todas aquellas empresas que necesitan financiamiento bancario, porque los bancos van a estar más dispuestos a prestar, y en general las empresas que necesitan más financiamiento bancario son empresas de sectores value, como el industrial, el energético, el de materiales. Y cuando vemos que la curva se aplana o incluso se invierte, bueno, eso por supuesto afecta bastante
los fundamentos de los bancos, afecta directamente a la rentabilidad de los bancos y por lo tanto afecta también los incentivos que tienen los bancos para dar crédito a las empresas, fundamentalmente, por supuesto, aquellas de sectores value, que son las empresas que más son las que buscan el financiamiento bancario. Todo esto podría yo decir que va configurando el entorno, el ecosistema, como para que volvamos a un escenario muy similar al que teníamos en 2019, que es un escenario ya de final de mercado alcista, con una economía bastante madura y bueno, en la cual hay ciertas empresas que obtienen mejores rendimientos que otras y por lo tanto lo que más nos va a convenir en el escenario al que estamos yendo, de un crecimiento económico lento, podríamos decir, pero crecimiento económico al fin de Estados Unidos, similar al que había en 2018, en 2019, con una inflación controlada, con tasas bajas y una pendiente de la curva que cada vez se va aplanando más hasta que en algún momento se va a invertir. Bueno, yendo a ese escenario, hay ciertas empresas que obtienen mejores rentabilidades que otras y por lo tanto son ese tipo de empresas las que más nos conviene tener en nuestro portafolio, que bueno, ustedes ya se imaginarán cuáles son más o menos las mismas que digo siempre, pero bueno, después al final del informe las vamos a repetir. A ver, más o menos como para hacer algo didáctico del informe, voy a aprovechar la presentación del balance de Mercado Libre, que vino mucho mejor a lo esperado, sorprendió la verdad, y está bueno para analizar cómo detectar que esto iba a pasar en Mercado Libre, porque la empresa subió más de 13% en tan solo un día. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo puedo yo anticiparme a este tipo de cosas? ¿Cómo puedo yo detectar que una empresa está sentando las bases para poder en el futuro tener balances como el que, por ejemplo, presentó Mercado Libre durante esta semana? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para analizar el balance de Mercado Libre es, en primer lugar, obviamente, buscar la documentación necesaria. Para eso, ya le digo, directamente se van a Google, ponen Mercado Libre Investor Relations y la primera página que les va a aparecer casi con seguridad va a ser esta, la de relaciones con el inversor. Todas las empresas que cotizan en el mercado norteamericano y también incluso en Argentina tienen su página de relaciones con el inversor, así que se meten ahí. Vamos a entrar acá a la página de Mercado Libre. Bueno, acá hay que buscar dos cosas. Por un lado, vamos a buscar los Financial Reports, donde vemos acá que está la presentación de las ganancias del segundo trimestre del año. Vemos acá, o sea, acá tenemos la presentación que se hizo a los inversores. Si queremos escuchar la conference call, la podemos escuchar. Si no, acá tenemos el transcript, también la transcripción. Yo recomiendo la transcripción porque uno puede buscar, o sea, es mucho más eficiente, perdemos menos tiempo. O sea, si queremos buscar alguna palabra en particular, algo que realmente nos interese, directamente bajamos la transcripción y buscamos aquello que nos interesa, a ver si se habló de eso o no se habló. Y para buscar los reportes trimestrales tenemos que siempre buscar algo que diga SEC o SEC Filings, que son justamente los documentos que la empresa está obligada a subir, digamos, a la SEC para su posterior análisis cada trimestre. O incluso cuando hay algún hecho relevante, algún tipo de información que debe comunicarse al mercado. Bueno, estamos acá en la parte de SEC Filings. Vemos que el 5 del 8, el 5 de agosto, se publicó el 10Q, así que este es el reporte trimestral. Si hacemos clic acá en el PDF, vamos a poder bajar el 10Q, que nos vamos a bajar básicamente esto, que es el reporte trimestral. Para ver los números de la empresa, bueno, podemos verlo acá, como vemos acá que ellos mismos lo publican, pero para verlo de una forma más dinámica, podemos ir a esta página, que está bastante buena, para los que me preguntaban. Esta página, que la he mostrado varias veces, es Koyfin, así se escribe, koyfin.com. Directamente van ahí, se crean un usuario gratuito, y la verdad es que, a ver, obviamente que esta página tiene su parte gratuita y su parte paga. Fíjense que si yo miro acá el balance, veo que acá me va a mostrar 2 años, o sea, si quiero ver más de 2 años para atrás, me va a pedir obviamente que pague, pero bueno, con los últimos 2 años la verdad que nos alcanza bastante
para poder hacer un buen análisis. Así que se pueden venir a esta página, se crean un usuario y ya con eso tienen suficiente como para ver los últimos años. Aparte tienen toda la documentación, tienen la parte acá de rentabilidad. O sea, la verdad que es una página bastante completa. Así que bueno, lo primero que tenemos que ver con respecto a Mercado Libre es qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó para que de repente, si nosotros vemos por ejemplo acá en la parte de el estado de resultados, vemos cómo fueron creciendo los ingresos de la empresa, cómo fue creciendo también sus costos, pero vemos acá que sorprendió bastante por las ganancias. Acá estoy viendo los últimos 12 meses acumulados, voy a ver ahora solamente el cuatrimestre como para ver justamente el impacto que tuvo este trimestre. Bueno, lo primero que veo es que si me voy un poco al pasado, veo que la empresa venía perdiendo dinero, no en términos netos, sino ya en términos operativos. Cuando una empresa que era rentable como Mercado Libre, más o menos en 2016, según lo que vi en balances anteriores, más o menos en 2016, la empresa pasa de ser rentable, acá en términos operativos, a ser deficitaria. O sea, gastaba más de lo que le ingresaba y tenía un resultado operativo acá ya negativo, como vemos acá, aunque acá solamente me va a mostrar hasta 2019. Pero bueno, desde 2016 la empresa ya venía siendo deficitaria. Entonces cuando pasa eso, cuando yo estoy invertido en una empresa y de repente la rentabilidad de la empresa empieza a ser cada vez menor y pasa incluso a negativo, obviamente yo tengo que venir acá a esta documentación y averiguar a ver qué es lo que está pasando. O sea, porque obviamente siempre arranco analizando la industria. Veo la industria de Mercado Libre. ¿Cuál es la industria de Mercado Libre? El comercio minorista online de Latinoamérica. Esa podría ser la definición. Entonces, miro la industria en la que está Mercado Libre. Digo, ¿está creciendo? Sí, efectivamente, está creciendo. ¿La empresa está creciendo? Sí, está creciendo. La empresa es líder de su industria, porque eso obviamente, ¿se acuerdan como hace dos informes atrás que mostramos cuáles eran las características de las empresas con crecimiento de calidad? Y decía que tenía que ser la líder o la segunda de la industria. Digo, a ver, Mercado Libre es la líder de la industria. Sí lo es. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con la empresa? Que veo que su rentabilidad está siendo cada vez menor. Entonces tengo que ir acá, tengo que venir acá, tengo que venir al ítem 2, a la parte, como ya hemos dicho en otro informe, Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Result of Operations. Vengo acá y empiezo a leer y tengo que ver acá a ver qué es lo que está pasando. Generalmente, a ver, si yo entiendo la empresa, si yo entiendo la industria, yo más o menos voy a poder detectar a ver qué es lo que está pasando. O sea, a ver, yo tengo una empresa como Mercado Libre. Digo, bueno, a ver, ¿qué puede estar pasando con la empresa? Pueden estar pasando dos cosas. Puede ser que los fundamentos de la empresa se estén deteriorando, con lo cual eso sí es una gran alerta roja que ameritaría que vendamos directamente todas las acciones de la empresa. O podría pasar que la empresa se está expandiendo, la empresa está invirtiendo, está tomando deuda y por esa razón todo lo que gana, toda ganancia que tiene la está reinvirtiendo. Y por esa razón es que estoy viendo que la rentabilidad de la empresa de positiva pasó a negativa, porque de repente la empresa empezó a gastar más dinero para expandirse y eso provocó que la rentabilidad se vuelva negativa. En ese segundo caso, obviamente que es bienvenido lo que está haciendo la empresa porque eso va a construir valor para el accionista a futuro. Y teniendo en cuenta entonces el tipo de empresa que es Mercado Libre y la industria en la que está y qué es lo que tiene que hacer para crecer, o sea, lo que yo puedo concluir acá es básicamente que hay dos ítems principales en los cuales Mercado Libre tiene que invertir fuerte para crecer. El primero es investigación y desarrollo, porque obviamente, o sea, a ver, Mercado Libre es una empresa que se sostiene con una página web, entonces todo el desarrollo de la página web, toda la tecnología que está puesta en lo que se llama el marketplace, bueno, esto es investigación y desarrollo. Y la otra línea de negocio muy importante de Mercado Libre también es la parte fintech, o sea, la parte de mercado pago, toda la parte financiera que excede la parte del marketplace, o sea, excede a mercadolibre.com. Entonces,
la parte de fintech de Mercado Libre podemos decir que ya tiene vida propia y que incluso podría eventualmente superar en ingresos a la propia web de Mercado Libre porque se expande más allá de lo que son las capacidades de la página web de Mercado Libre. Entonces ahí tengo los principales focos de investigación y desarrollo. Entonces yo tengo que ver, por un lado, a ver si la empresa ha estado aumentando mucho su inversión en investigación y desarrollo. Y bueno, acá vemos que sí, que efectivamente, vemos que en el segundo trimestre de 2020 invertía 73 millones de dólares en investigación y desarrollo y ahora la duplicó, o sea, duplicó la inversión en investigación y desarrollo. Entonces, acá puedo decir, bueno, efectivamente la empresa ha estado acelerando y aumentando la inversión que tiene en investigación y desarrollo. Y después, siendo Mercado Libre también una empresa de comercio, fundamentalmente una empresa de comercio online, la otra forma que tiene para expandirse es invertir en toda la parte de infraestructura, o sea, todo lo que son los centros de distribución, los centros de almacenamiento, toda la parte de logística. Eso lo vamos a ver acá, en la hoja de balance. O sea, la principal diferencia que hay entre el estado de resultados y la hoja de balance es que el estado de resultados es un flujo y la hoja de balance es una foto que se saca en un momento determinado. Entonces yo acá no voy a ver, no voy a ver un flujo de un trimestre para el otro, sino que voy a ver el estado de cada ítem del balance de un trimestre para el otro. Entonces yo me vengo acá a esta parte de Property, Plant and Equipment, neto de amortizaciones, y veo que efectivamente en el segundo trimestre de 2020 esto era más o menos 450 millones de dólares y ahora es 1.000 millones de dólares. Entonces, las razones por las cuales Mercado Libre venía expandiéndose y venía, o mejor dicho, las razones por las cuales Mercado Libre venía perdiendo dinero era porque efectivamente se estaba expandiendo, y justamente se estaba expandiendo porque había detectado que esta coyuntura del COVID era una gran oportunidad para crecer y para consolidar su efecto red. O sea, ¿qué es lo que vieron correctamente los gerentes de Mercado Libre? Lo que notaron es que habían cambiado hábitos de consumo que incluso cuando el mundo volviera a la normalidad y el COVID fuera algo ya controlado, que eso no volvería atrás. Entonces, ellos, al igual que Amazon, esto que estoy diciendo para Mercado Libre también está pasando con Amazon. Ellos lo que dijeron es, bueno, acá tenemos una oportunidad para crecer, o sea, van a aumentar mucho nuestras ventas, va a aumentar mucho nuestra cantidad de clientes, tenemos que invertir ahora para poder cosechar beneficios en el futuro. O sea, tenemos que aprovechar estos cambios de hábitos, tenemos que aprovechar esta coyuntura, este cambio de paradigma que está provocando el COVID para expandirnos, para consolidarnos de tal manera de poder agrandar nuestro efecto red, y cuando el mundo ya se estabilice en una era post-COVID, nosotros ya quedemos entonces consolidados. Entonces, eso es lo que han hecho correctamente los gerentes, y es una de las principales razones por las cuales ha pasado lo que vimos durante esta semana. O sea, si yo me pregunto, yo tengo que preguntarme, ¿por qué pasa esto con Mercado Libre? O sea, ¿por qué Mercado Libre termina siendo siempre a largo plazo una buena inversión? Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que es una empresa líder en una industria que está en crecimiento, que en este caso, como ya dije, era la venta minorista online de Latinoamérica. Eso principalmente, o sea, como veíamos siempre en el método top-down, o sea, antes de analizar la empresa, yo tengo que analizar la industria. Yo puedo tener la mejor empresa, yo puedo tener Coca-Cola en una industria que está absolutamente madura, estancada, llena de competidores, que no tiene posibilidades de crecimiento, y mi inversión va a ser mediocre. Ahora, si yo tengo una buena empresa en una industria que está creciendo, las probabilidades de que entonces yo obtenga rendimientos superiores a los del índice son mucho más elevadas. O sea, son mucho más elevadas que yo obtenga una rentabilidad superior a la del índice en una empresa como Facebook que en una empresa como Coca-Cola o como McDonald's, porque estoy comprando una empresa líder en una industria que está en auge y en crecimiento, mientras que en Coca-Cola estoy comprando una empresa líder en una industria totalmente madura, totalmente estancada, que si miro los ingresos de Coca-Cola veo que vienen cayendo desde hace más de 5 años. Entonces, eso es lo primero que tengo que detectar. O sea, en Mercado Libre estoy
posicionado en una industria que está en crecimiento y en una empresa líder. Segunda razón por la cual es una buena, o ha venido siendo incluso durante los últimos 2 años, una buena inversión, porque tiene un efecto red consolidado. O sea, si yo me fijo acá, por ejemplo, en el reporte de las ganancias del segundo trimestre, puedo ir acá y me da un resumen de los números, que también lo voy a encontrar, acá en el 10Q, pero acá me lo da un poco más consolidado, aparte son menos páginas, lo encuentro más rápido, que el Mercado Libre a este momento, al 30 de junio de 2021, tiene casi 76 millones de usuarios, y hace un año atrás tenía 51 millones de usuarios. Claramente están haciendo las cosas bien porque se están expandiendo. Cuando vemos también la cantidad de ítems vendidos, pasamos de 178 millones a 244 millones. O sea, ahí claramente vemos esa empresa que está aumentando su efecto red, que está consolidando una posición. Y esto es sumamente importante, porque empresas como Amazon, eBay, Mercado Libre, Facebook, Twitter, Google mismo, o sea, son empresas cuya principal propuesta de valor está basada en su efecto red. O sea, la gente que tiene que vender algo o comprar algo acá en Argentina, o sea, va a Mercado Libre porque sabe que ahí es más probable que encuentre la mayor cantidad de vendedores, y que es la probabilidad aumenta de que encuentre lo que está necesitando a un mejor precio. Y de la misma manera, quien necesita vender algo, o sea, va a Mercado Libre porque sabe que ahí va a encontrar la mayor cantidad de compradores. O sea, eso es lo que genera el efecto red. O sea, cuando se consolida el efecto red, hace que esta empresa sea la primera alternativa a la que recurren los usuarios cuando necesitan comprar o vender algo. De la misma manera, cuando alguien quiere postear algo en redes sociales, es muy probable que elija redes sociales de Facebook, porque son las que tienen el mejor efecto red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una empresa consolida su efecto red, es muy difícil que venga una empresa competidora y lo elimine, o sea, o que lo haga bajar de valor. O sea, pensemos por ejemplo con Facebook. Facebook en 2012 era la empresa líder en redes sociales, había superado a MySpace gracias a que Facebook se adaptó primero a la era de los celulares. Pero en el 2012 Google, que era en ese momento una empresa más poderosa y con mucho más capital que Facebook, lanzó Google Plus y quería competir en la misma industria de Facebook con una red social que, según ellos decía, te daba más control a vos como usuario, que te daba más opciones de privacidad, o sea que tenía varias mejoras. Pero como Google, a pesar de ser una empresa que en ese momento era más grande que Facebook y estaba mucho más capitalizada que Facebook, no ofreció una alternativa que fuera varias veces superior a la que tenía Facebook. ¿Y qué pasó? Más o menos en 2018-2019 la cerraron. Fue totalmente un fracaso. O sea, no quiere decir que haya sido mala la red social de Google. Lo que pasó fue que no ofreció una alternativa que fuera radicalmente superior, que sea notablemente superior a la que ofrecía Facebook. Y bueno, por lo tanto la gente no se cambió, la gente prefirió seguir utilizando Facebook. Acá es lo mismo, la amenaza de Amazon está siempre latente en Latinoamérica, sobre todo en México y en Brasil, porque en Argentina obviamente no dejan entrar a Amazon, pero digamos, tanto en México como en Brasil, Mercado Libre ya compite con Amazon y aún así logra resistir la competencia porque ya ha creado un efecto red y tiene gerentes que entienden el negocio y que saben hacer las cosas bien. Entonces, esto es sumamente importante. Mercado Libre es una empresa que ha consolidado un efecto red, y una vez que eso ya está consolidado, si los gerentes siguen haciendo las cosas bien, sería muy difícil que incluso un gigante como Amazon pueda destruir el valor de esta empresa. Obviamente no es imposible, teniendo en cuenta sobre todo el tamaño que tiene Amazon y lo agresiva que suele ser cuando compite, pero lo cierto es que del otro lado tiene a Mercado Libre, que es una empresa con gerentes muy capaces y que tiene una propuesta de valor que claramente es bastante valorada por los clientes.
Después, bueno, otra de las razones por las cuales Mercado Libre ha aumentado tanto de valor es el negocio fintech con Mercado Pago. A ver, la propuesta de valor de Mercado Pago de la parte fintech excede al marketplace, o sea, excede a mercadolibre.com, digamos, a la parte de compra-venta. Porque, a ver, en países emergentes la bancarización de las personas es muy baja, entonces que aparezca una alternativa como Mercado Pago es muy interesante y le da vida propia más allá del marketplace, porque entonces quiere decir digamos, a pesar de que la adopción de Internet y la adopción de los negocios para vender online en Latinoamérica vaya mucho más lenta de lo que va en países desarrollados, bueno, Mercado Libre puede también apelar a la parte de Mercado Pago para incorporar los servicios de pagos en empresas que ni siquiera forman parte de su marketplace. Entonces eso ya le da vida propia. Y de hecho, si vemos en el TenQ, si vamos a la página 4, si vamos a la página 4, vemos acá que en los 6 meses terminados al 30 de junio, las ventas netas de la empresa fueron más o menos 3 millones. Esto es, serían 3.000 millones, porque está en miles. Pero si vamos a la página 22, nos van a desglosar esto y vamos a ver acá la parte de comercio y la parte de fintech. Entonces vemos que se han mantenido bastante bien los porcentajes, pero vemos que de estas ventas netas que vimos de los primeros 6 meses del año, un 33% responden a la parte de fintech y un 66% responden a la parte de el comercio, que sería la parte del marketplace de mercadolibre.com. Entonces, muy interesante ver esto, muy interesante porque vemos acá dos propuestas de valor. Vemos por un lado la parte del marketplace y por otro lado la parte de fintech de Mercado Pago, y vemos que las dos tienen... O sea, las dos están creciendo, las dos tienen vida propia y las dos pueden resultar, o sea, obviamente generan sinergia entre sí, se van aumentando el valor mutuamente, pero la parte de fintech a la vez tiene vida propia y eso puede darle a Mercado Libre un crecimiento incluso más allá de lo que puede tener el crecimiento del marketplace, del mercado potencial que puede tener en Latinoamérica. Así que ahí hay una interesante creación de valor futura para el accionista. Y obviamente, a ver, la principal razón por la cual ha pasado todo esto en Mercado Libre es, como ya lo dije en varios informes, la gerencia. O sea, si hay un ítem en el cual tenemos que poner mucho foco y utilizar todo el tiempo que sea necesario para poder entenderlo bien, al analizar una empresa, es en la gerencia. Porque es la gerencia la que en última instancia es la encargada de crear valor para el accionista. En el caso de Mercado Libre tenemos al CEO de la empresa, que es su fundador y que lleva 20 años manejándola. O sea, ese es el mejor de los mundos posibles. Digamos, para mí como inversor, el mejor de los mundos posibles es que el CEO de la empresa sea la persona que la fundó y que al mismo tiempo ya lleve más de 20 años. O sea, ya con 10 años me alcanza, ¿no? Pero en este caso lleva 20 años manejando la empresa. Así que con eso digo, bueno, esta persona ya pasó desde el principio de la empresa hasta hoy, que ya es una empresa mucho más consolidada, pasó por la burbuja de las.com, pasó por la crisis de 2008, pasó por todas las crisis argentinas, por las crisis latinoamericanas, y ahí está, es la empresa más valuada, más grande de Latinoamérica. Entonces, claramente tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene los incentivos alineados con el accionista, porque es la persona que la fundó, es la persona que tiene una parte importante de las acciones. Entonces, digamos, la persona que está dirigiendo la empresa tiene el conocimiento, tiene la experiencia necesaria y además tiene los incentivos totalmente alineados conmigo como accionista para saber que no va a manipular el precio a corto plazo porque quiere ejecutar sus opciones, porque quiere cobrar algún tipo de bono, sino que va a pensar en tomar siempre las mejores decisiones, no para subir el precio de las acciones hoy, sino para crear la mayor cantidad de valor para el accionista a largo plazo. No importa si ese largo plazo es el año que viene o dentro de 2 años o incluso más a futuro. O sea, los malos gerentes nos vamos a dar cuenta de que estamos invertidos o estamos analizando una empresa
que tiene malos gerentes, cuando vemos que quienes están a cargo de la empresa se fijan mucho más en ver cómo está el precio de las acciones, en tratar de quedar bien con los analistas de Wall Street, en lugar de tratar de hacer lo posible por crear la mayor cantidad de valor para el accionista a largo plazo. O sea, los buenos gerentes no se van a molestar porque salgan balances malos o mediocres en el corto plazo o que sean criticados, si es que ellos saben que están invirtiendo para sentar las bases de un crecimiento sólido y durable a largo plazo. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Por esa razón, justamente, siempre que veamos que la rentabilidad de una empresa disminuye o se torna negativa, lo que tenemos que hacer es ir a los balances, ahí como hicimos recién, ir al 10Q, a este reporte trimestral. Vamos acá, vamos principalmente al ítem 2, acá, a ver qué es lo que nos dicen los gerentes quienes comandan la empresa con respecto a qué es lo que estuvo pasando durante este último 3 meses o incluso durante los últimos 6 meses, o incluso qué es lo que ellos esperan que suceda durante los próximos meses, como también pasa cuando ponen algún guidance, algún tipo de estimación de lo que puede llegar a pasar. Entonces, si están invirtiendo, o sea, si los gerentes están invirtiendo mucho para crecer y sabemos que la empresa está en una industria que está en crecimiento, que la empresa tiene ventajas competitivas sólidas, que son difíciles de superar por la competencia, entonces nos podemos quedar tranquilos de que la disminución de la rentabilidad que estamos viendo cuando por ahí sale algún balance que sale negativo, que sale con resultado operativo negativo, lo que podemos quedarnos tranquilos es que esa pérdida de rentabilidad no se debe a un deterioro de los fundamentos, que esa sí que sería una razón suficiente como para vender, sino a que los gerentes están aprovechando las oportunidades que están viendo en el mercado para crecer, sacrifican ganancias de corto plazo, pero porque van a crear más valor para el accionista a largo plazo. Y de hecho, para mí Amazon está también haciendo eso en este momento. Y de hecho, para mí lo está haciendo Amazon. El tema es que el tamaño de Amazon, no podemos comparar el tamaño de Amazon con el tamaño de Mercado Libre. Entonces yo creo que Amazon está más o menos haciendo un proceso similar en este momento. Y de hecho ya lo hizo en el pasado. O sea, fíjense, este paper, que lo pueden descargar gratuitamente, lo buscan en Google así, How to Create Value Without Earnings, The Case of Amazon, pueden poner en Google esto, seguramente lo van a poder descargar, es un PDF de 7 páginas, es gratuitamente, digamos, lo pueden bajar gratuitamente, que básicamente dice cómo crear valor sin tener ganancias. El caso de Amazon es un paper del año 2013, por lo que veo acá. Fíjense que lo que dice acá es que el 11 de julio de 2013 el precio de la acción de Amazon estaba en $300. Hoy es 11 veces más grande de lo que era hace menos de 10 años atrás. Y este paper es muy interesante porque lo que acá explican es de qué manera Amazon estaba haciendo algo parecido a lo que también hizo Mercado Libre, que, o sea, iba invirtiendo en investigación y desarrollo, iba invirtiendo en infraestructura, pero como dicen ellos acá, las métricas de GAP significa Generally Accepted Accounting Principles, que sería como principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los principios de contabilidad que se utilizan en Estados Unidos. Entonces lo que dicen ellos es que los principios de contabilidad no mostraban que Amazon en realidad no estaba siendo menos eficiente, sino que en realidad estaba creando valor a futuro para sus accionistas, pero que eso no era posible reflejarlo claramente en los balances. Y lo que tiene de muy bueno este paper es que se tomaron el trabajo de leer las cartas a los accionistas de Jeff Bezos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una vez por año los gerentes, cuando sale el reporte anual, sacan la carta a los accionistas. Es muy importante leer la carta a los accionistas, porque vuelvo a lo mismo, ahí nos vamos a dar cuenta si estamos asociados con gerentes que piensan a largo plazo, que tienen claro cómo se crea valor para el accionista, que son personas íntegras. Eso es obviamente fundamental, o sea, que generan un liderazgo más participativo, que tienen en cuenta a sus empleados, que tienen en cuenta por supuesto a sus clientes, pero que también tienen en cuenta a sus proveedores, a sus socios. O sea,
Eso lo vamos a encontrar leyendo la parte, el ítem 2 acá, y leyendo también la carta a los accionistas, o sea, porque ahí es cuando el gerente puede expresarse más abiertamente, más libremente. Fíjense, o sea, acá en un momento cita la carta de 2004 y la de 2012. Yo lo que hice fue lo que debería hacer cualquiera que no sabe inglés, que quiere leer este tipo de documentación, se va a deepl.com, así se escribe deepl.com, acá puse estos dos párrafos que quiero traducir. Fíjense lo que decía Jeff Bezos primero en 2004. Dice, ¿por qué no centrarse en primer lugar, como hacen muchos, en los beneficios, que serían las ganancias por acción, los beneficios por acción, las ganancias por acción, y el crecimiento de los beneficios, o sea, el crecimiento de las ganancias? Dice, la respuesta sencilla es que los beneficios no se traducen directamente en flujo de caja, y las acciones solo valen el valor actual de sus futuros flujos de caja, no el valor actual de sus futuros beneficios o de sus futuras earnings, como dice acá. O sea, que el gerente de la empresa diga eso es música para mis oídos, porque eso quiere decir que el gerente de la empresa entiende cómo se evalúa la empresa, cómo el accionista está detectando si se crea valor en una empresa. O sea, el gerente de la empresa, al ponerme este párrafo, me está diciendo que habla mi mismo idioma, que habla el mismo idioma que los accionistas. Y fíjense lo que decía Jeff Bezos acá en esta de 2012. Dice, mientras escribo esto, nuestro rendimiento bursátil reciente ha sido positivo, pero nos recordamos constantemente un punto importante, como cito frecuentemente al famoso inversor Benjamin Graham en nuestras reuniones a empleados. A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de ponderar. O sea, lo que quiere decir básicamente esta frase es que a corto plazo el mercado se maneja por sentimiento de los inversores, pero que a largo plazo lo que importa son los fundamentos. No celebramos un aumento del 10% del precio de las acciones como celebramos una excelente experiencia del cliente. No somos un 10% más inteligente cuando eso ocurre, y a la inversa, no somos un 10% más tontos cuando las acciones van en sentido contrario. Queremos que nos ponderen y siempre estamos trabajando para construir una empresa más grande. O sea, que el gerente de la empresa diga algo así, para mí como accionista, es sumamente tranquilizador, porque sé que el gerente tiene claro lo que está haciendo y tiene claro cómo piensa el accionista y cómo se crea valor para los inversores. O sea, estar asociado con gente así es lo mejor que nos puede pasar para que el rendimiento de nuestras inversiones supere al rendimiento del Standard & Poor's o de cualquier índice con el cual nos estemos comparando. Y tengan en cuenta esto, en este momento, en el momento que estaba escrito este paper, el precio de la acción de Amazon era $300, hoy es 11 veces más grande. ¿Por qué? Por gente como esta, por gente que piensa así. O sea, todo el tiempo que pasemos analizando a la gerencia de una empresa, a ver si son personas íntegras, si son personas que tienen la capacidad para hacer su trabajo, si son personas que tienen la experiencia suficiente como para saber qué hacer en las situaciones difíciles, si son personas que tienen la visión para poder entender cómo va a girar la industria y cómo se va a crear valor en esa industria. Son personas que saben cómo satisfacer al accionista, al empleado, al cliente, al socio. Bueno, son las mejores personas con las que podemos estar invertidos y son las personas que nos van a dar las mayores probabilidades de que nuestra inversión le va a ganar en rendimiento al índice a largo plazo. Creo, obviamente, por supuesto que Jeff Bezos es una persona que reúne todas estas características, y creo que Marcos Galperín también. Por eso Mercado Libre ha sido históricamente una buena inversión, a pesar de que, por supuesto, como a corto plazo el mercado es una máquina de votar, o sea, una máquina que se maneja por sentimiento de los inversores, por supuesto que si vemos los primeros meses de este año vamos a ver caída, pero cuando miramos los últimos 2 años de Mercado Libre, claramente ha sido una inversión que le ha ganado por mucho al índice. Entonces, a ver, como para cerrar esta parte, pensemos, ya hablando no de Mercado Libre ni de Amazon, sino vamos a hablar más en general. Vamos a hablar un poco, a ver, del contexto. A ver, estamos parados en agosto 2021, viene siendo un excelente año hasta el momento, pero como sabemos bien, las acciones no miran al pasado, las acciones miran al futuro. Entonces, ¿qué nos espera para el resto de este año y para principios de 2022? Porque ya sabemos, las acciones, cuando estamos en tendencia alcista, miran
las ganancias que van a obtener las empresas para los próximos 12 a 24 meses. Entonces, los precios de las acciones que vemos ahora reflejan principalmente las expectativas para los próximos 12 meses como mínimo. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? O sea, ¿cómo pinta el panorama para los próximos 12 a 24 meses? O sea, ¿cómo pinta el principio de 2022? Y a ver, ¿qué es lo que podemos saber? Porque obviamente estamos ya pensando más a largo plazo, más ya un año futuro. Entonces, la idea es, ¿qué podemos saber hoy con bastante seguridad, con bastante probabilidad de cómo será el principio de 2022? Para saber exactamente cuáles son las empresas, o sea, cuáles son los sectores, las industrias en las que más nos conviene estar invertido. Bueno, a ver, principalmente, ¿qué puedo yo pensar de acá mirando 12 meses a futuro? Por supuesto que puede llegar a haber otra vez algún evento inesperado, esperemos que no, pero bueno, suponiendo, ¿no?, que todo va a seguir, digamos, su curso como venimos ahora, nos deberíamos encontrar ya a principios de 2022 con una economía de Estados Unidos que va a estar en un proceso de crecimiento lento, como lo estuvo hasta que llegó el COVID. Y imagínense, si ya tenemos ahora atasco legislativo en Estados Unidos, donde no pasa una ley, o sea, no pasa ningún tipo de ley que sea, digamos, es casi imposible que pase alguna ley que sea medianamente controversial. Imagínense a principios del 2022, cuando ya esté lista la carrera electoral para las elecciones legislativas del año que viene. Bueno, imposible que pase algún tipo de ley, porque aparte ya se redibujan los nuevos distritos, o sea, todos los incentivos de los legisladores de Estados Unidos van a estar puestos para ser absolutamente moderados y tratar, por supuesto, que nada cambie, porque si llegan a jugarse con algún tipo de legislación que sea muy controversial y que genere ganadores y perdedores y que muestre demasiadas ideologías, los candidatos pueden llegar a perder votos y no se van a arriesgar a perder votos. Así que esta tranquilidad legislativa de Estados Unidos seguramente se va a propagar también y se va a mantener a lo largo de lo que resta este año y seguramente hasta finales de 2022. Entonces, en este tipo de contexto, obviamente la inflación también, yo creo, al igual que cree la Fed y que cree el mercado, que va a ser temporal, eventualmente irá disminuyendo, por lo menos hasta ahora todo muestra eso. Así que en un contexto de crecimiento económico lento como había en 2019, inflación tal vez un poquito más alta del 2%, pero bastante controlada, y el driver político totalmente positivo porque el Congreso no va a funcionar, básicamente no va a sacar ningún tipo de ley que sea controversial o que sea modificadora de las reglas de juego del mercado. Bueno, en ese tipo de contexto, las acciones que mejores rendimientos obtienen son las de grandes empresas de sectores e industrias que están en crecimiento. Obviamente, ya saben, tecnológicas, comunicaciones y consumo discrecional. Así que, teniendo la mayor parte de nuestro dinero invertido en ese tipo de empresas, considero yo que tendremos las mayores probabilidades de ganarle el rendimiento al Standard & Poor's durante los próximos meses o incluso años, porque, digamos, es poco probable que este mercado alcista que estamos viviendo ahora, que está en su etapa más madura, termine hasta que la Fed haya subido varias veces la tasa de interés. Así que, obviamente, mi primer señal de alerta de que este mercado alcista se puede terminar va a ser el día que la Fed suba por primera vez la tasa de interés, y de ahí veremos para adelante. Ahí arrancará un nuevo capítulo donde tendremos que empezar a mirar un poco más de cerca lo que haga la Fed, porque eventualmente se pasará de rosca, digamos, exagerará con la suba de tasas de interés, y eso creo yo que es el escenario más probable que va a gestar el próximo mercado bajista. Mientras tanto, todos los fundamentos están puestos para que este mercado alcista continúe su curso. Bueno, y con respecto a Argentina, vamos a hablar un poco hoy de Argentina, que ya están establecidas, ya están definidas las candidaturas. Vamos a ver el Merval en dólares. No vemos demasiadas novedades, por supuesto. Vemos acá que, bueno, ha estado durante el último mes de julio y lo que vamos de agosto en esta zona. Bueno, típicamente, obviamente, una zona de total indefinición, o sea, no tenemos demasiada certidumbre sobre lo que puede llegar a pasar. A ver, ¿cómo está? A ver, en un mes vamos a tener las elecciones legislativas. Actualmente el 49% de los diputados
49% de los diputados y 57% de los senadores son del Frente de Todos, 45% de los diputados y 35% de los senadores son de Juntos por el Cambio, o sea, el Frente de Todos tiene mayoría en senadores, prácticamente tiene la mitad de los diputados, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, así que, bueno, esta elección podría reconfigurar bastante, no sé si tanto la Cámara de Senadores, pero sí la Cámara de Diputados, y podría reconfigurar bastante el entorno legislativo de Argentina de cara a las elecciones. Obviamente que el foco va a estar puesto en provincia de Buenos Aires, concretamente en el conurbano, porque el conurbano bonaerense representa el 24% del padrón. O sea, el 24% del padrón está en el conurbano bonaerense y fue ahí donde el Frente de Todos es más fuerte, porque de hecho en 2019 Alberto Fernández ganó en 26 de los 28 distritos, así que claramente es ahí donde ellos arrasan. Entonces, digamos, si la oposición quiere ganar, creería yo, ¿no? La lógica me dice que debería ser ahí a donde tendrían que ir a buscar los votos, porque bueno, al mirar las encuestas vemos que el foco está puesto ahí, o sea, ahí es donde podría ser que puedan recuperar electores que perdieron hace 2 años atrás. Y bueno, a ver, una victoria opositora sería, por supuesto, muy bien recibida por el mercado, pero de la misma manera, o sea, no debemos suponer que esto va a ser igual a lo que fue 2013-2015. O sea, sí, es muy probable que con una victoria opositora ya se genere un cambio en la parte psicológica, emocional e incluso el driver político de la Argentina, que es el driver más importante de la Argentina. Y entonces ahí sí arranque ya un mercado alcista de cara a 2 años a futuro. Pero acá hay que tener en cuenta que tenemos diferencias importantes. Obviamente nunca la historia se repite de la misma manera, siempre se repite con algunas semejanzas y con alguna diferencia. En este caso tenemos algunas diferencias importantes, como que por ejemplo la situación fiscal es mucho peor de la que era en 2013. Después, por otro lado, los inversores extranjeros que confiaron en Macri y perdieron hace ya un par de años, calculo que no van a demandar, o sea, su demanda de activos argentinos por parte de inversores extranjeros se va a recuperar de manera más lenta, porque les va a costar volver a confiar en que sí, esta vez va a ser posible, porque de hecho confiaron en el gobierno de Macri y les fue mal. Entonces ya esa expectativa que había en ese momento va a ser más difícil. No digo que no va a volver, sino que va a tardar un poco más. Y después está también la otra cuestión de que una derrota al Frente de Todos, si es por mucha diferencia, puede poner en peligro la continuidad de Guzmán, del ministro de Economía. Y si es removido Guzmán, obviamente que podría ser reemplazado por alguien que sea menos moderado y menos ortodoxo de lo que está haciendo Guzmán, que a ver, dentro de todo podríamos decir que digamos, si lo comparamos con lo que podría llegar a venir después de Guzmán, bueno, es bastante más moderado y ortodoxo de lo que podría llegar a venir. Entonces, eso podría llegar a deteriorar más aún la situación macroeconómica y las finanzas públicas de Argentina. Así que bueno, a ver, dicho esto, las empresas argentinas más interesantes para quienes están invertidos con la expectativa de un buen resultado opositor serían los bancos y serían empresas que sean más intensivas en capital, porque como lo vimos en informes anteriores, las empresas que son muy intensivas en capital, muy capital intensivas, son empresas cuyas ganancias son muy volátiles, y son muy volátiles a la baja y muy volátiles a la alza. Entonces, si yo tengo una expectativa de que va a haber un cambio político en la Argentina y que eso va a motivar un cambio económico, entonces las empresas que más van a tener porcentualmente un cambio positivo en sus ganancias son aquellas empresas que sean más capital intensiva y no tanto aquellas empresas que sean proveedoras de servicios. Entonces, teniendo eso en cuenta, la sugerencia sería, si yo considero que va a cambiar el driver de Argentina y que las elecciones van a dar inicio a un nuevo mercado alcista de Argentina que va a durar como mínimo 2 años hasta las próximas elecciones y tal vez más, entonces debería estar focalizándome en armar un portafolio que tenga bancos, como por ejemplo Banco Galicia, y empresas que sean intensivas en capital, como, bueno, por ejemplo, no sé, Mirgor, Loma Negra,
Texar, Ternium Argentina, Pampa Energía, bueno, es ese tipo de empresas. O sea, ese sería como el portafolio que estaría más alineado con la idea de, bueno, aprovechar un cambio en el driver político de Argentina y aprovechar la recuperación que podrían tener las ganancias de las empresas argentinas ante una expectativa de un cambio político para dentro de 2 años. Pero, vuelvo a repetir, si miramos el Merval en dólares de 2013 hasta 2018, que fue lo que duró el mercado alcista, vemos que aquellas personas que fueron más conservadoras y que compraron después de las elecciones con el resultado ya puesto, tampoco fueron personas que compraron muy tarde. O sea, no es que compraron tarde, o sea que también, o sea, no está mal ser conservador, porque si el oficialismo llega a ganar las elecciones y gana por un buen margen, bueno, el driver de Argentina no va a existir, o sea, no va a existir driver político, no va a existir driver económico y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, los activos financieros argentinos, tanto los bonos como las acciones, podrían continuar deteriorándose como lo han sido durante los últimos 2 años. Entonces, no hay ningún problema en ser conservador en este caso y esperar, porque en caso de que las cosas resulten atractivas para el mercado alcista que podría llegar a iniciarse después de las elecciones, bueno, podría llegar a durar bastante. Entonces uno podría comprar ya en finales de septiembre, principio de octubre, y aún así no estaría comprando tarde si tiene la expectativa de que podría llegar a venir un cambio presidencial en 2023. Así que tengamos eso en cuenta para que no nos gane la ansiedad y creer que estamos comprando tarde si es que no compramos antes de las elecciones. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.